Coronavirus en Centroamérica. La pandemia de COVID-19 en América Central es una epidemia regional de COVID-19, la cual inició con la detección del primer caso de esta enfermedad el 6 de marzo de 2020 en Alajuela, Costa Rica. Todos los países centroamericanos han presentado casos confirmados por el virus, siendo Panamá el país más afectado de la región. Hasta la fecha 19 de mayo se han confirmado un total de 605,343 casos, de los cuales 13,588 han fallecido y 2,794,244 se han recuperado. Los países han tomado medidas de control y regulación de la circulación de las personas mediante cuarentena. En Centroamérica todos los países han confirmado casos por COVID-19, siendo Panamá el más alto con más de 242,744 contagios y Nicaragua, siendo el más bajo con apenas 6,046 casos. Los datos de contagio de los países pueden ser inexactos debido al número de pruebas realizadas, la detención de circulación de la población y la capacidad hospitalaria para atender a sospechosos por el virus. Panamá. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Panamá se dio a conocer el día 8 de marzo, una mujer panameña, de 40 años, quien ingresó al país en un vuelo procedente de Barajas, España. El 9 de marzo la ministra de Salud, Rosario Turner, comunica que efectivamente una vez realizadas todas las pruebas en el Instituto Conmemorativo Gorgas, el Ministerio de Salud, MINSA, está en la capacidad de comunicar que se ha confirmado el primer caso de COVID-19. La primera muerte fue confirmada el 10 de marzo. El paciente fallecido era el director de una escuela secundaria de Ciudad de Panamá. Honduras. Los primeros casos de la pandemia de COVID-19 en Honduras se confirmaron el 11 de marzo de 2020. Fueron una paciente de 42 años, embarazada, proveniente de España, y una mujer de 37 años proveniente de Suiza. Actualmente es Tegucigalpa, capital política y ciudad más poblada, la ciudad que tiene el mayor número de contagios, mientras que San Pedro Sula, el principal punto industrial y comercial del país, ocupa la segunda posición. Desde el 1 de septiembre las estadísticas muestran un aumento progresivo en el porcentaje de personas recuperadas respecto a los casos confirmados. Guatemala. La pandemia de COVID-19 en Guatemala fue anunciada oficialmente el 13 de marzo de 2020 por el presidente Alejandro Giammattei. El primer caso en ser detectado fue el de un joven originario de Quiché que había regresado de un viaje de Europa. Actualmente Guatemala es el país que más pruebas realiza diariamente, un total de 5,000 pruebas, y además presenta una de las cantidades más altas de pruebas realizadas, fallecidos, casos, recuperados de la región centroamericana. Costa Rica. La pandemia de COVID-19 en Costa Rica, que inició en China a finales de 2019, se suscitó en el país a partir del 6 de marzo de 2020. El primer caso confirmado se presentó en San José, por parte de una ciudadana estadounidense que arribó a Costa Rica junto a su esposo desde Nueva York, Estados Unidos, uno de ellos asintomático. Al 16 de abril de 2021 hay 228.577 casos confirmados, 3.071 fallecidos, 196.974 casos recuperados, 895.974 pruebas realizadas. Nicaragua. El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus en Nicaragua se dio a conocer el 18 de marzo de 2020, se trató de un nicaragüense de 40 años que regresó de Panamá. En el país se han contabilizado oficialmente un total de 3,413 contagios por COVID-19, pero el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reporta un total de 8,558, incluyendo a los reportados por el MINSA, casos sospechosos de contagio. El gobierno nicaragüense no tomó ninguna medida de prevención para evitar la llegada del virus al país. Tampoco ha aplicado cuarentenas ni cancelación de clases o eventos públicos. Además, expertos en salud han denunciado la falsedad de las cifras oficiales y las acciones del régimen motivadas a censurar información relacionada al avance de la pandemia en el país. Todo esto ha sido criticado y señalado por organismos de derechos humanos. Belice. El primer caso de la pandemia de COVID-19 en Belice se confirmó el 23 de marzo de 2020. Se trataba de una mujer que había regresado días antes desde Los Ángeles, Estados Unidos. Las autoridades habían impuesto medidas preventivas como el cierre de todas sus fronteras, que se reforzaron en la isla de San Pedro a fin de evitar el contagio comunitario.
Hasta el 2 de abril de 2021 se habían registrado 12,456 casos confirmados, 12,090 recuperaciones y 317 muertes. Suscribirse al canal para que no te pierdas todos los detalles e información en Centroamérica Power.